A continuación, para dar inicio a la exposición, les voy a presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Constanza González, es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidata a doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, magíster en Psicología Educacional, máster en Mindfulness. Sus líneas investigativas están asociadas a la convivencia social saludable y colaborativa en diversos contextos. Posee trayectoria investigativa en el estudio de los factores promotores de climas escolares positivos, libre de violencia y bullying, al igual que la promoción de habilidades prosociales en el espacio escolar. Bueno, con esto le doy pase a la docente para que inicie su presentación. Docente. Muchas gracias, Ruth. Te pasaste. Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a este seminario. Antes de comenzar, bueno, además de confirmar que me escuchen bien, quisiera saber no solo de dónde vienen, por supuesto también me interesa mucho, sino por qué tomaron este seminario, cuál fue su motivación, si es que tienen algún rol en particular que ejercen, que consideran que lo que vamos a ver acá les puede resultar útil. Yo de esa forma puedo orientar. Bueno, por supuesto, ya está la presentación lista, digamos, pero siempre es bueno ir adaptándose a la audiencia que tiene cada instancia. Y como la idea es que este seminario les resulte útil, me sirve saber cuáles son sus intereses, sus inquietudes que los motivaron a tomar este seminario. A ver, veamos. Daniela dice, mis alumnos de segundo medio han perdido clases, así que no creo que alcancen a estar preparados para la clase de segundo o de 2NM. Pero entiendo, ¿ya? O sea, eres profesora, asumo, Es contexto ¿cierto? de encierro y ahí son dos niveles, no, pero eso segundo nivel medio es tercero y cuarto medio. Ah, perfecto, segundo nivel medio. Súper. Gracias, Daniela. Em, Sapka dice, titulada técnico nivel superior de educación parvularia con especialidad de estrategias curriculares ciclo básico. ¿Saben qué? Miren, lo que vamos a ver acá, les voy a ser súper sincera. Por supuesto que les va a servir más focalizadamente para trabajar con estudiantes que están prontos a rendir la PAES, pero también quise enfocar para un público quizás más amplio, que también le puede servir en toda, digamos, etapa del desarrollo vital a quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes. Así que, por ejemplo, Safka también, parte de lo que vemos acá puede serte útil en tu labor. Y buenas tardes, Mariela de San Vicente. Daniela es encargada de convivencia social y profesora de inglés, muy bien, en educación de adultos y contexto de encierro. Ah, bueno, habías hablado recién, ¿cierto? Buenos Aires, Argentina. Mira, Floresta. Internacionales. Wow. Natalie es psicóloga y trabaja con adolescentes. Mariela no escucha. A ver, ahí me confirmas que esté bien porque hay otros que me dicen que sí. Psicóloga ejerciendo en educación, va a ser muy útil, por supuesto, comenzando a hacer intervenciones en un colegio. Espectacular. Psicóloga educacional, curiosidad, muy bien, siempre se puede aprender, esa es la actitud. Trabajo con adolescentes que están prontos a rendir PAES, psicopedagoga, trabaja en ciclo medio, muy bien. Tengo una paciente de 18 años que está estudiando para la PAES y quiero conocer más en relación al estrés académico. Espero te sirva también. Preuniversitario, muy bien. De hecho, yo trabajé, uno de mis primeros trabajos fue en un preuniversitario haciendo talleres también para los estudiantes que están prontos a rendirla en esos tiempos PSU. Así que entiendo y un trabajo muy bonito también. eh, es lindo el vínculo que se genera. Mira, Sebastián está realizando su práctica como psicólogo en un colegio y le interesa porque debe impartir un taller para el cuarto medio. Me encanta. Ya, esperemos que todo esto le sirva mucho porque la idea de esta perspectiva es poder difundir el conocimiento que nos sirve para todos y todas, al fin y al cabo. Como escucharon en la presentación que hizo Ruth de mi persona, digamos, estoy muy interesada en poder estudiar los fundamentos de las relaciones saludables entre seres humanos, ya como entiendo al ser humano como ser fundamentalmente social y creo que las relaciones de colaboración
y apoyo entre nosotros nos van a llevar más lejos que las de las relaciones más hostiles de enemistad o competencia. ¿Ya? Entonces, eso me interesa, que todo este conocimiento nos sirva para poder ir delineando los caminos a seguir em, para construir en el fondo una sociedad más inclusiva, más equitativa, más solidaria. Em, ¿Cómo se relaciona la regulación emocional con esto que estoy diciendo ahora? Así como dando un contexto. La regulación de las emociones también puede entenderse como un proceso en gran parte social. Ya las emociones cumplen funciones sociales y nos permiten establecer vínculos más adaptativos o más saludables con otros y otras. ¿Ya? Así que eso de todas maneras está relacionado. Natalia nos dice, tomé este seminario porque soy orientadora educacional. Muy bien, esta temática es perfecta para mi labor, me alegro mucho. Colegio La Pintana con adolescentes, acompaño elección de carreras técnicas. Uy, qué ganas de poder hacer incluso no solo un seminario, sino un curso más largo que aborde todas estas temáticas que son tan relevantes y al menos para mí tan interesantes. Felipe, psicólogo, trabaja en colegio, le gusta la orientación vocacional, ya, buenísimo. Trabajadora social también, terapeuta ocupacional, Nicole, casi psicóloga en práctica, felicitaciones. Doble profesión ahí, trabaja con adolescentes que rendirán la PAES. Perfecto. Mira, aquí, Bárbara trabaja en una escuela básica que dan CIMSE, tampoco se queda fuera de todo este tema que vamos a ver ahora. Rosa, educadora diferencial de escuela rural, le interesa el espacio porque que se necesita para acompañar a los estudiantes, no solo al enfrentarse a esta prueba, sino a otros desafíos similares. Ya, perfecto. Vamos a tratar también de, al final de la presentación, brindar algunas estrategias quizás que nos puedan servir si es que nos alcanza el tiempo, em, con las que se puedan ya llevar así para la casa de inmediato y poder aplicar en en sus diversos contextos profesionales. Bueno, entonces este seminario se llama Paz y Emociones, acompañando el estrés académico desde la regulación emocional. ¿Cuáles son los objetivos de la instancia del día de hoy? Por un lado, vamos a reflexionar sobre el impacto emocional que puede tener la paz en él o la adolescente y la importancia del acompañamiento adulto, o sea, que podemos brindar nosotros en este proceso, ¿ya? También este seminario se enfoca mucho en conocer los fundamentos de la regulación emocional y qué herramientas nos puede ofrecer para la gestión del estrés, tanto académico como general, y el bienestar también. Entonces, quería primero preguntarles, pero no voy a leer las respuestas de inmediato, sino que voy a dejar la pregunta abierta para que ustedes en el chat puedan ir dejando sus respuestas. ¿Cuál es el impacto emocional que puede tener la paz sobre él o la adolescente? Desde su experiencia quiero saber, porque yo por supuesto tengo mi visión desde la mía, pero quiero saber cuál ha sido su experiencia con esto y también cuál ha sido su experiencia con esto y también luego de que veamos algunas diapositivas, qué se les va ocurriendo a ustedes, ¿ya? Entonces, primero vamos a realizar unas definiciones conceptuales necesarias para situarnos en el marco que vamos a estar visitando durante estos ya 35 minutos que nos quedan o 40 minutos que nos quedan, ¿ya? Entonces, el estrés. El estrés podríamos decir que es un término muy en boga, ¿no? Se usa mucho en, digamos, en la cotidianidad de las personas para señalar cuando estamos sobrepasadas, cuando una situación nos tiene preocupadas. Es un poco la explicación para todo, pero eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué y es que el estrés es un fenómeno, bueno, por supuesto, un proceso humano universal y que se ha podido dilucidar un poco mejor sus mecanismos y en qué consiste este fenómeno durante las últimas décadas, entendiendo todo lo que nos puede aportar. Así que vamos a comenzar con una definición. Desde la literatura del estudio del estrés, entendemos a este término o definimos este término como el proceso que tiene lugar cuando una persona se enfrenta a una situación, ¿ya? Que percibe como amenazante y que percibe como
o la percepción que tiene de la situación es que para abordarla necesita más recursos de los que tiene, ¿ya? En otras palabras, las demandas de la situación sobrepasan los recursos de los que disponemos para hacerle frente, ¿ya? Entonces, si se fijan, se trata de una evaluación, ¿ya? Que hacemos los organismos, bueno, en este caso los seres humanos, cuando nos referimos a estrés psicológico, de una evaluación que hacemos de una situación en la que tomamos en cuenta, por un lado, las demandas de la situación y por otro lado, los recursos que tenemos para afrontarlos. ¿Ya? Por ejemplo, que a mí me pueden pedir, me dicen, hoy tú podrías, nos hemos dado cuenta que las personas que toman nuestros cursos en ADIPA les interesa mucho el tema, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser un tema que yo no manejo tanto? eh, del bienestar organizacional, no, que es igual. Bueno, ya sí, del bienestar organizacional en las empresas. Yo soy psicóloga educacional. Y si bien están relacionados, es un tema que quizás excede o sobrepasa mis competencias y saberes actuales. Entonces, lo que ahí yo tendría que hacer sería evaluar de cuánto tiempo dispongo para, en el fondo, resolver si es que soy capaz de afrontar esta situación o no. Porque si tú me lo pides de hoy día para mañana, yo no te lo puedo dar. ¿Ya? Y si lo tuviera que hacer, me estresaría mucho. Ese es el estrés. ¿Ya? Sin embargo, si tengo un poco más de tiempo, puedo estudiar y puedo también consultar con otros colegas que se dedican a eso. ¿Ya? Entonces ahí amplío mis recursos y mi acceso a los recursos que me van a permitir afrontar esa situación. ¿Ya? Entonces, el estrés es producto de una evaluación cognitiva en el que tomo en cuenta las demandas y mis recursos. ¿Ya? Cuando hablamos de estrés también es importante distinguir entre el estrés agudo y el estrés crónico. Ya el estrés agudo, como su nombre lo indica, em, ocurre en situaciones en las que debemos enfrentar una amenaza puntual, ya que tiene una duración de horas, por ejemplo, o incluso días, unos poquitos días también podríamos em, hablar de un estresor agudo, ¿ya? Versus el estrés crónico, en el que la situación que está causando el estrés se prolonga a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, lo que sabemos de, bueno, digamos, la literatura hasta el momento, es que el estrés agudo se considera una respuesta adaptativa ya del ser humano. Por supuesto, de otra manera no podríamos afrontar todas las amenazas o desafíos más bien que, bueno, también amenazas que encontramos en nuestro entorno. ¿Ya? Entonces, es una respuesta adaptativa porque permite movilizar los recursos metabólicos, incluso que vamos a necesitar para hacerle frente a esa amenaza. ¿Ya? Entonces, a propósito de la evaluación que hacemos de la situación, em, se desencadena una serie de procesos fisiológicos, ¿ya? Que van a dar como resultado la movilización de estos recursos, como les decía, para dar respuesta. Por ejemplo, se acelera la tasa cardíaca para movilizar más sangre, más oxígeno a los tejidos que la necesitan. Ciertas estructuras cerebrales también se vuelven más activas para procesar información relevante que nos va a permitir hacer frente a la situación. La respiración también se hace más corta, digamos. En fin, ya de todos esos cambios que sabemos que suceden, la liberación del cortisol. Pero cuando el estrés se cronifica, estos cambios fisiológicos que están, entre comillas, pensados para, para facilitar el afrontamiento a alguna amenaza del ambiente o algún desafío del entorno, empiezan a deteriorar los sistemas que nos permiten mantener en equilibrio, ¿ya? Tenemos el estado típico de estrés que es el de fight, flight or freeze, ¿ya? Correr, sí, correr, pelear o congelar, ¿no? Podría ser. Versus el estado de calma, ya que se le llama en la literatura de rest and digest, ya descansar y digerir. O sea, tenemos en el fondo
dos posibles estados, si quisiéramos simplificarlo de esa manera, obvio que es más complejo, pero que nos permiten interactuar con nuestro entorno de manera adaptativa, ¿ya? El estado de estrés nos prepara para la acción, para enfrentar un estresor, y el estado de calma nos permite, en el fondo, recuperar esa energía, esos recursos que necesitamos para también seguir funcionando en el día a día, ¿ya? Entonces, cuando esta respuesta se cronifica, resulta en consecuencias dañinas para la salud a largo plazo. Por ejemplo, Manuel Ortiz es un investigador, bueno, de la Universidad de la Frontera, em, que tiene una trayectoria estudiando este tema, y aquí, junto a sus colegas, realizan una revisión narrativa, una revisión de la literatura disponible respecto al estrés, que ya está, pero más que archi recontra mega documentado, los efectos negativos del estrés crónico sobre la salud, ¿ya? Entonces ellos, en el fondo, a través de esta revisión que hacen, intentan proponer algunos mecanismos explicativos de esta asociación entre estrés psicológico y peor salud física, ¿ya? En este caso, eventos cardiovasculares, síndrome metabólico y progresión del cáncer en algunas etapas, ¿ya? De la enfermedad. Entonces, lo que proponen es que bueno, existen dos vías. Por un lado están los mecanismos fisiológicos, que es esto que yo les contaba: aumento de la presión sanguínea, por ejemplo, o de la tasa cardíaca, supresión de la respuesta inmune, o incremento de la respuesta inflamatoria, en fin, procesos que de forma aguda nos ayudan, de forma crónica para nada, ¿ya? Pero por otro lado están los mecanismos conductuales, ¿ya? Es decir, cuando sentimos estrés, sobre todo de manera crónica, nosotros tendemos a tratar de hacer frente a ese malestar que experimentamos de distintas formas. Y muchas de esas formas no son del todo adaptativas, como lo son el tabaquismo, el consumo de alcohol o, por ejemplo, la sobreingesta alimentaria, o el sedentarismo. Entonces, mediante estas dos vías es que em, causaría estos desenlaces negativos en la salud la exposición a estrés crónico. Aquí aparece el apoyo social, por cierto, como un amortiguador de esto, de estos efectos, ¿ya? De los efectos negativos del estrés sobre la salud, el apoyo social. Y por eso estamos aquí, ¿ya? Si ustedes se fijan, si han visto quizás algún otro de mis seminarios, por ahí, se van a dar cuenta que un poco este es mi tema de interés, ¿ya? El cómo el apoyo social, a través del apoyo social brindado de forma efectiva, podemos disminuir, amortiguar, ¿cómo más podemos decir? Em, Bajar, sí, el impacto negativo del estrés, ¿ya? Entonces, en otras ocasiones me he enfocado en cómo dar un acompañamiento, siendo, digamos, cualquier persona, a alguien que está atravesando un momento difícil, y ahora me voy a enfocar en cómo adultos podemos acompañar específicamente el estrés académico, pero no es muy diferente a lo anterior. Bueno, en la investigación sobre el estrés, em, los y las investigadoras han descubierto algunos factos, como dicen los jóvenes, ¿ya? A propósito de que estamos trabajando con adolescentes. Em, Hay ciertos estímulos, hay muchos estímulos que nos pueden provocar estrés, malestar, un estado de alerta, ¿ya? Sin embargo, hay ciertos estímulos que de forma eh, robusta pueden elicitar esta respuesta que se inicia en el eje HPA, ¿ya? En el fondo, la liberación del cortisol, que desencadena toda una respuesta de estrés específica, ¿ya? Entonces, como les decía, hay muchos estresores, pero hay algunos que son más estresantes, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles de estos creen? Les adelanto, no son todos, así que les voy a pedir que elijan tres de los que ustedes creen que son los más estresantes
para las personas, ¿ya? De las siguientes alternativas. Estímulos que son novedosos. Nos estresamos más cuando hay estímulos que son novedosos. Estímulos que son impredecibles. Estímulos que representan un potencial daño o pérdida. Uy, está sin tilde. No sé por qué quedó así. Bueno, un potencial daño o pérdida para nosotros. Estímulos que son incontrolables. O estímulos que amenazan a la autoimagen o al yo, podríamos decirlo, como diríamos los psicólogos. O algún otro. Y ustedes ahí, por supuesto, me pueden dar ideas en el chat. Entonces, quiero hacerle esa pregunta y conocer sus respuestas. Miren, Aarón dice, buenas tardes compañeros, hice este grupo con el fin de que podamos compartir opiniones, puntos de vista, nutrirnos entre nosotros, compartir materiales, libros o lo que ustedes gusten. Y dejo un link de WhatsApp. Esa es la actitud, eso es lo que a mí me gusta, la colaboración, así que felicito esa iniciativa y los invito a unirse también. Ya, aquí te estoy tratando de distinguir desde la respuesta de la pregunta anterior y las respuestas a esta pregunta actual. Impredecibles, nos dice Claudia, incontrolables y amenaza la autoimagen. Ya. Impredecibles por potencial daño, amenaza a la autoimagen, dice Sebastián. Impredecible, ya. Impredecibles y que amenaza la autoimagen. Todas las anteriores, muy bien, dice Germán. C, D y E, potencial daño, amenaza e incontrolables. Después, incontrolables, E, amenaza a la autoimagen, B, impredecibles, la presión. Todas. Pensando en adolescentes, factores impredecibles y amenaza a la autoimagen. Para los adolescentes es especialmente relevante el tema de la autoimagen, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué otra cosa se les ocurre? Eso solamente como para preguntarles. Pero aquí les voy a comentar lo que se ha encontrado porque dos investigadoras también se hicieron esa pregunta hace ya más de 20 años, hace 21 años de hecho. Estas investigadoras de la Universidad de California condujeron un metaanálisis y revisión de los factores que hacen que una situación sea más estresante para las personas. Es decir, revisaron muchos estudios y fueron comparando los resultados para, en el fondo, determinar cuáles son aquellos factores eh, que generan respuestas al estrés de mayor magnitud. Y contrario a lo que podríamos pensar, yo de hecho también me sorprendí la primera vez me aproximé, digamos, a esta lectura, es que si bien lo impredecible sí genera cierto nivel de ansiedad, cierto de estrés, eso no, o sea, no estoy diciendo que no, ojo, sin embargo, lo que encontraron que era más determinante era cuando las situaciones se perciben como incontrolables, ¿ya? Es decir, por ejemplo, a mí me estresaría menos que ahora alguien me haga una pregunta al final que yo no me espero, ¿ya? O sea, como, uy, chuta, no me la esperaba, como, ya, pero, ok, no me preparé para eso, digamos. Em, pero me estresaría menos que si es una pregunta que yo realmente no manejo y que no puedo controlar el resultado, ¿ya? O no sé, o podríamos decir, sí, algo así, ¿ya? En fin. Em, la presión social es un factor que lo estresa, ya ahí voy a ir leyendo sus respuestas a medida que vamos avanzando, pero lo importante es que encontraron esto. Revisaron en el fondo estudios que intentaban reproducir situaciones estresantes dentro del laboratorio, ¿ya? O sea, más que estudios ecológicos en los que iban a preguntarle a la gente o los observaban en sus entornos naturales, estamos hablando de cuando buscamos, no es que lo queramos hacer, pero tenemos que hacerlo para estudiarlo, traer a las personas al laboratorio y en el fondo
estresarlos, básicamente, para estudiar. ¿Para qué? Para estudiar su respuesta, no porque seamos sádicos ni mucho menos. Entonces, encontraron que estas respuestas más intensas ocurren en tareas de desempeño. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con tareas de desempeño? Es un término que en inglés hace mucho sentido, pero en español no tanto. En el fondo, situaciones en las cuales nosotros tenemos que demostrar eh, un buen desempeño, ¿ya? Un buen rendimiento, ¿ya? Entonces, ya una situación en la que tenemos que demostrar un buen rendimiento es de por sí estresante, pero además, cuando hay una amenaza social evaluativa presente, ya o sea, cuando la persona está expuesta a ser juzgada por otros, ¿ya? Y además, esta situación de la falta de control, ¿ya? Es decir, falta de control sobre el resultado. Más o menos un poco esto. No les voy a decir cómo se hace por si llegara alguna vez ustedes a interesarse en ser participantes de uno de estos estudios. Entonces, para no arruinarles esa sorpresa, pero en el fondo es esto de no poder controlar, no importa lo que yo haga, al parecer no está en mis manos. ¿Ya? Al parecer no está en mis manos si esto sale bien o mal. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué esto resulta tan estresante para el ser humano en general? Bueno, estas mismas investigadoras propusieron bueno, los seres humanos tenemos un sistema de autopreservación social, ya tal como el sistema de autopreservación física. En el fondo, si yo voy a la cocina, me caliento un pancito, lo saco y me quemo, voy a sacar la mano del horno, por supuesto. A todo esto, el otro día me quemé, pero con un sartén me quedó feo igual. Pero bueno naturalmente voy a sacar la mano del horno. Si es que empiezo a escuchar balas cerca mío, estoy comiendo en un restaurante y alguien y entran asaltantes, naturalmente voy a querer esconderme en el fondo, ¿ya? Autopreservación física, además de los múltiples procesos que ocurren sin que nosotros seamos conscientes de ellos, que tienen por objetivo la autopreservación física. Pero también hay una misión muy importante que tenemos los seres humanos, que es la de la autopreservación social. Como he dicho, como he planteado, digamos, en otros seminarios como este, la supervivencia de nosotros como especie depende de que podamos establecer relaciones positivas con otros, depende de nuestra posibilidad de pertenencia a un grupo social. Ya, entonces, digamos, el cuerpo humano, no sé, nuestro organismo no es nada leso, podríamos decir, no es nada tonto, y pensó, bueno, si es tan fundamental la pertenencia social para la supervivencia, entonces voy a, en el fondo, desarrollar un sistema que se alerte cada vez que esa necesidad de pertenencia se ve amenazada. Es decir, cuando me veo expuesta a ser juzgada por otros, se me van a activar las alertas y por eso resulta tan estresante el exponerse ante una situación de esa naturaleza, sobre todo si yo no puedo controlar el resultado. ¿Ya? Entonces, de esto se trata un poco las tareas que inducen estrés en contextos experimentales, en laboratorios para los estudios, ¿ya? Por ejemplo, es un panel de jueces, esto es una prueba de realidad virtual en el que te dicen ya, por ejemplo, Daniela, ya que estás ahí, imagínate esto, yo te digo, Daniela, prende tu cámara, prende tu micrófono, no lo hagas, ya, un ejemplo, pero imagínense, y le digo, te voy a dar una serie de acertijos que tienes que resolver aquí enfrente a todos, ¿ya? O, por ejemplo, te voy a dar una serie de ejercicios matemáticos que tienes que resolver lo más rápido que puedas mientras nosotros te miramos, básicamente. Y además te grabamos. O sea, las tareas que involucran hablar en público, básicamente, son las que generan básicamente lo que estoy haciendo yo aquí, la posibilidad de evaluación social, de que además quede el registro de aquello es algo bastante estresante, de hecho no sé por qué lo hago, no, mentira. Hay estrategias ahí para manejar todo esto. Entonces, teniendo esto en cuenta, y además vamos a pensar un poco en el cerebro adolescente, ¿cierto? Es que podríamos decir el target, el objetivo de cualquier esfuerzo que se hace en función de la paz, ¿ya?
Y bueno, sabemos y está también ultra reportado que el cerebro adolescente se caracteriza por una alta reactividad emocional, ¿ya? Es decir, hay una especie de hiper reactividad de estos sistemas, del sistema límbico, donde está la amígdala también cerebral, y que son aquellos encargados de procesar, por ejemplo, las amenazas del entorno, ¿ya? En general, la supervivencia de nosotros como especie también depende de que este sistema esté bien calibrado, de una amígdala que pueda responder ante las amenazas y rápidamente desencadene las respuestas necesarias para hacer frente. ¿Ya? Es muy necesario. Sin embargo, sabemos que en la adolescencia hay una especie de desfase entre el desarrollo madurativo del sistema límbico, que son estructuras más, que son estructuras subcorticales más profundas a nivel cerebral y evolutivamente más tempranas, supuestamente, ¿ya? Versus aquellas estructuras cerebrales que nos permiten regular la actividad de de estas estructuras límbicas, ya que es la corteza prefrontal, supuestamente es más tardía evolutivamente en términos filogenéticos de la historia de nuestra especie, pero también ontogenéticos el ciclo vital del ser humano. Ya la corteza prefrontal se termina de desarrollar por completo, entre comillas, sí, aproximadamente a los 24 años. Entonces tenemos este sistema hipersensible a la amenaza y también a los estímulos que son, digamos, apetecibles, disfrutables, que nos producen disfrute, goce, pero un subdesarrollo o más bien proceso, un desarrollo en proceso de esta corteza prefrontal que nos permite contrarrestar las tendencias de las zonas límbicas del cerebro. Ejemplo, gracias a este equilibrio, gracias a esta acción de la corteza prefrontal, aquí por si acaso le estoy señalando con el láser para que puedan ir siguiendo mientras hablo. Entonces, esta regulación de la corteza prefrontal hacia la amígdala es la que nos permite, por ejemplo, ahí está el típico ejemplo de la serpiente, de que se veo algo moviéndose como serpiente, me asusto, pero después veo no era una serpiente, era otra cuestión. Por ejemplo, pero les voy a poner un ejemplo que me pasó cuando era cuando era una niña, yo creo. Yo, bueno, soy alta míope, uso lentes de contacto, por las noches no veo, básicamente. Entonces, una noche me desperté, o quizás me está quedando dormida, no lo sé, y abro los ojos y veo una figura humana frente a mi cama, como mirándome, y automáticamente se me paró el corazón, se me congelé, la típica sensación que yo creo que todos ustedes han sentido alguna vez. Pero luego, mirándolo bien, me doy cuenta que era un perchero con un abrigo y no era una persona humana. Entonces ahí es cuando en el fondo la corteza prefrontal entra y le dice, ya, esto no era lo que tú creías, no, no hay peligro. Sin embargo, igual una como permanece media asustada, como en tensión, te cuesta dormir después de eso, porque pese a que sabes que no hay amenaza alguna, tu amígdala todavía se está como desactivando o regulando su actividad, ¿ya? Entonces, ante eso, la actividad de la corteza prefrontal nos permite decir, tranquila, no era una persona, no hay amenaza, estás asustada porque la percibiste de esa manera, pero no lo es, respira, por ejemplo, y nos permite regular esa actividad. Ya, voy a ir un poco más rápido para alcanzar a ver los distintos temas que nos convocan hoy. Ya. Y además sabemos que el cerebro adolescente se vuelca hacia los pares, sobre todo como principales referentes de conexión social. ¿Ya? Si bien el juicio de los adultos sigue pesando, sí, sigue pesando sobre los adolescentes, pero también tenemos esta comparación social, esta necesidad de pertenecer y una sensibilidad en el fondo mayor a esto. Por eso ahí les pregunto, y ahora voy a empezar a leer las respuestas teniendo todo esto en cuenta, ¿qué situaciones les pueden estresar más a los adolescentes? Eh, el experimento de... Uy, pero es que han hablado mucho. A ver. Por, por si alguien no lo tiene y le gustaría leerlo, la inteligencia emocional
Daniel Goleman. El experimento de las tres líneas es una muestra de la autopreservación social. Del el experimento de la deseabilidad social de Ash. Me imagino que te refieres, pero sí, exacto. Rosa dice, entonces se podría disminuir si se logra preparación, práctica sistemática y fortalecerla. Ahora, ¿cómo hacerlo de manera integral? Ya, vamos a eso. Entonces, cumplir expectativas familiares son situaciones que te llegue el periodo justo el día de la prueba. Imagínate, también pasa. La sobreestimulación, sobre todo en neurodivergencias. El frío, eso bueno, me imagino que hay en las zonas australes de Chile puede ser una preocupación. ¿Qué más? Expectativas del entorno. Vamos a ir un poquito más arriba donde ustedes iban respondiendo cuáles son las principales preocupaciones que tienen los adolescentes por su futuro. Obtener un puntaje para entrar, una carrera que será mi futuro por siempre. Visión constante de posible fracaso, que la paz determina su futuro, estrés y ansiedad, inseguridad respecto a la elección de carrera, genera esta inseguridad en la mayoría de ellos, aunque estén académicamente preparados. Imagínate, mucha presión externa e interna sobre el futuro, cuestionamientos del propio valor en base al rendimiento. Eso lo quiero destacar porque me gustó la formulación que hizo Sebastián. Cuestionamientos del propio valor en base al rendimiento. Porque eso ya nos da ciertas luces. En el fondo, cuando hacemos de la paz algo identitario que se apodera de todas nuestras esferas y que nos define como personas, por supuesto, que es una presión mucho mayor. Si conseguimos darle su lugar sin, en el fondo, amplificar la situación, pero entendiendo que, por supuesto, es una situación importante con ciertas implicancias, es un poco hacia dónde queremos apuntar, ¿ya? Em, ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a ver hacia el final. El fracaso académico debido a recibir burlas de parte de algo. Es de alguien, exacto. Aquí yo les hice un esquema sobre la baja autoestima. Les hice un esquema sobre algunas de las típicas preocupaciones que se pueden cruzar por la cabeza de los y las adolescentes que se enfrentan a esta situación. Por un lado está, bueno, lo típico respecto a la definición del futuro o dudas de si elijo mal la carrera, si elijo mal la respuesta. em, Todos sabrán cómo me fue, ya a propósito de la evaluación social, existe, no sé si existe todavía, esta página está en operación, pero en mis tiempos existía la posibilidad de ver básicamente cómo le había ido a todas las personas que conoces en base a poca información, una poca información personal, y listo. Además que todo el mundo te pregunta y por supuesto que ahí es una exposición a que se enteren si es que me fue mal. También está, bueno, no solo el quedar en la carrera que quiero, en la universidad que quiero, en contextos de alta exigencia académica, sino también algunos que quizás no quieren estudiar medicina en la Universidad de Chile, pero sí saben que no adscriben a la gratuidad aún y que necesitan de becas para poder estudiar y no endeudarse, por ejemplo. Entonces igual necesitan un puntaje lo suficientemente alto para ello. Y también están las preocupaciones cotidianas. ¿Y si me quedo dormido el día de la prueba, llego tarde? ¿O qué pasa si no me alcanza el tiempo para responder todo? O incluso, considerando que estamos a 15 de septiembre, no voy a alcanzar a estudiar todo lo que entra demasiado, es inabarcable. Incluso preocupaciones tan mundanas como, hoy, por favor, que no me toque con mi ex o con esa persona que me llevo mal en la misma sede o en la misma sala al rendir la prueba. O si me preguntan justo lo que no estudié, o ya cuando se va acercando los días y vamos rindiendo los ensayos, "Oh, esto no lo sé, esto tampoco, debería haberme preparado más, ya no hay nada que hacer. ¿Ya? Eh, Bien, aquí Sebastián también, aquí vamos a ir compartiendo todo el conocimiento. Ante una posible ansiedad durante la prueba se recomienda que tengan agua y dulces consigo. El chicle ayuda a calmar los nervios. ¿Ya? Ahí varios datos. Bueno, entonces también otra cosa importante para mí, al menos como persona dedicada a los estudios de la psicología, es distinguir conceptualmente dos términos que también a veces se usan de forma intercambiable, que son el estrés y la ansiedad, ¿ya? Como habíamos visto, el estrés
es esta respuesta que se desencadena en base a la percepción de una amenaza que excede los recursos de afrontamiento, y que incluso algunos han hablado de estrés positivo y estrés negativo. Ya el eustrés sería el estrés positivo y o sea, sí, el estrés positivo, ese que en el fondo nos prepara para este desafío sin exceder demasiado, digamos, sin afectar negativamente los diversos ámbitos de la vida. O sea, tengo, no sé, una presentación. Es una presentación, digamos, a aquellos que les gustan las artes escénicas. Tengo una presentación, pero en verdad tengo hartas ganas de mostrar lo que he estado preparando. Obvio que estoy nerviosa porque me voy a parar en un escenario, pero ya hemos ensayado lo suficiente. En el fondo, es mi oportunidad, quiero transmitir un mensaje, en fin, un framing, como le dicen los gringos, de afrontamiento positivo a una situación potencialmente estresante. O incluso una prueba, ya viene la prueba, pero yo estudié, ya yo me sé esta cuestión, lo típico. Mientras que el distrés ya se relacionaría con aquellas reacciones que nos llevan a la parálisis, por ejemplo, ya o a una excesiva activación que perjudica el rendimiento. ¿Ya? Mientras que la ansiedad está considerada dentro del espectro de las emociones, ¿ya? El estrés, por su parte, no se considera en general en los modelos teóricos y empíricos de la emoción como una emoción propiamente tal, ¿ya? Podríamos debatirlo, sí, yo tengo mi percepción personal, pero les cuento cómo se concibe esto generalmente, ¿ya? La ansiedad, bueno, es una emoción relacionada a una situación futura, ¿ya? Se podríamos decir que ahí hay como un poco una primera distinción, que el estrés está un poco más enfocado hacia el presente o al futuro quizás más inmediato, pero relacionado a una situación puntual, mientras que la ansiedad siempre se relaciona al futuro, pero incluso puede ocurrir o desencadenarse sin un estresor inmediato, sin un objeto propiamente tal como lo es el estrés, ¿ya? Otra característica relevante que los distingue, y creo yo que es importante de abordar, es que la ansiedad está muy asociada a las conductas de evitación, ¿ya? Las conductas de evitación son aquellas que, como su nombre lo dice, en el fondo eh, se despliegan para evitar la situación que me está causando ansiedad. O sea, esto les voy a poner un ejemplo muy real que se me acaba de ocurrir de mí misma. Para unas alianzas del colegio cuando era muy chica, yo repasándoles toda mi historia vital en este seminario. Me daba tanta ansiedad el hecho de bailar frente a las personas en las alianzas, digamos, y lo había pasado tan mal previamente como con toda esa ansiedad que decidí no hacerlo, ¿ya? Pero muy metida ahí en la coreografía, así es casi que coreógrafa y la cuestión, porque me encanta el tema, pero simplemente preferí evitar eso. O cuando, por ejemplo, no sé, imagínense, me llaman para la radio algún día y yo, pucha, no puedo, no, me complica ya. Y digo que no porque prefiero evitar ese malestar, ¿ya? No ir a la fiesta, incluso no estudiar, porque el estudiar o prepararme para la PAES me conectan con la situación PAES, que es la que yo quiero evitar, ¿ya? Entonces, hay que tener muy presente el potencial de la ansiedad de desencadenar estas conductas de evitación que, si no son abordadas a tiempo, se pueden convertir en un patrón, ¿ya? Y ese patrón es súper problemático porque ahí es cuando nos metemos en el círculo vicioso de la ansiedad. Em, Me da ansiedad sentarme a, por ejemplo, hacer este seminario que tengo que hacer o a trabajar en mi tesis. Esto es real, me da ansiedad trabajar en la tesis. Entonces la evito. Uy, justo tanta losa que lavar. Uy, pero es que en verdad tengo que hacer este otro seminario. Uy, pero también mis clases. Uy, aquí y allá. No, mi gato se enfermó. Ya, lo evito, lo evito. Pero ¿qué pasa entonces? Si no me dedico a la tesis, esto crece y después cuando lo tenga que enfrentar va a ser incluso más abrumador que lo que fue en primer lugar cuando desplegué, a veces de manera inconsciente, ese mecanismo de evitación, ¿ya? Entonces recuerden que eso va a ser algo importante. Ya, voy a tratar de acelerar un poco esto también. Entonces, antes de dirigirnos a las estrategias de regulación,
tenemos que entender que tanto la ansiedad como el estrés tienen en común que se producen en base a una evaluación de la situación, ¿ya? Tanto el estrés, que lo vimos al principio, ¿cierto? Como las emociones en general, los teóricos de la emoción la describen como un proceso que se genera en base a un appraisal. Appraisal es un término en inglés que se mal traduce como evaluación porque creo que no es una tan buena traducción, pero es como más bien aprehensión, diría yo. Que en el fondo es una evaluación que hacemos de esta situación. ¿Ya? Si es buena o mala, amenazante o no amenazante, contamos con recursos o no contamos con recursos para afrontarla, similar al estrés, ¿ya? Entonces, las estrategias de regulación emocional que han demostrado, digamos, ser efectivas y que queremos intencionar como adultos, y bueno, también como no solo hacia nuestros adolescentes o pacientes, estudiantes, clientes con los que trabajamos, sino también con nosotros mismos, son aquellas que se centran en esta evaluación, ¿ya? En el resultado de esta evaluación, porque en el fondo si yo esta evaluación la hago de manera más realista, más aterrizada, es más probable que tenga control sobre mi respuesta desencadenada por la amígdala, el sistema límbico, ¿ya? O sea, mi corteza prefrontal entra ahí y nos permite dirigirnos a resolver. O sea, me da ansiedad la paz, pero entonces, ¿qué? Tengo que estudiar y estudio. No lo evito porque me produce ansiedad. Espero que vaya quedando más o menos claro. Otro punto previo a poder meternos de lleno en la regulación emocional es que hay que tener en cuenta que las emociones cumplen una función, ¿ya? Toda emoción cumple una función, diríamos, ¿ya? Em, si no somos conscientes de este aspecto, difícilmente podemos tener éxito en todo este camino de la regulación emocional. Algunas funciones de la emoción dirigir la atención a aspectos clave del ambiente, ¿ya? O sea, las emociones son capaces de modular a nivel cerebral y sensorial los procesos eh, que me permiten procesar los estímulos del ambiente. Ya la atención, la memoria de trabajo, la memoria o a corto plazo, a largo plazo también incluso, optimizar el procesamiento sensorial, ajustar procesos de toma de decisión, o sea, nos informan las emociones cuando tenemos que tomar decisiones. Una función clave, facilitar las interacciones sociales, como les decía, tienen una función fundamentalmente social, mejorar la memoria episódica, en fin, no demonicemos las emociones, ¿ya? A veces me preocupa que con todo este discurso de la regulación y la desregulación y que los niños se desregulan estamos como, o incluso la perspectiva de la positividad tóxica, como se le ha llamado, eh, se desmerecen, sí, sí, algunas emociones se descartan, se conciben como negativas o menos deseables o que tenemos que estar felices todo el tiempo, la mayoría del tiempo, o que llorar es de débiles, en fin, todas esas creencias que nos limitan un poco y no nos permiten aprovechar el potencial que tienen las emociones para nosotros, ¿ya? Sin embargo, si bien nos ayudan, diría James Cross, que es uno de los, digamos, investigadores teóricos más reconocidos del campo de la emoción y la regulación emocional, también nos pueden hacer daño, ¿ya? También pueden no ayudarnos mucho, sobre todo si son de el tipo, intensidad o duración, entre comillas, equivocadas para una situación dada. ¿Ya? Ojo, para una situación dada. O sea, no es que existan emociones equivocadas en sí mismas, sino que para una situación determinada, van a haber algunas emociones que nos van a resultar más adaptativas y otras que no, ¿ya? Y por eso la importancia de la regulación emocional. Continúo entonces. Definamos el proceso de regulación emocional, ¿ya? En palabras de Gross, que es, como les decía, este teórico, en el fondo es esta capacidad, o más bien este proceso, que nos permite influir en el qué, cómo y cuándo de la experiencia emocional, la experiencia o la expresión emocional, entendiendo que puede ser la experiencia subjetiva interna como su expresión externa, ¿ya?
Así tal cual con estas palabras lo dice, o sea, obviamente en inglés. El qué, cómo y cuándo, dar forma a la experiencia emocional, modularla, ¿ya? Entonces, implican tres, digamos, momentos, podríamos decir, activación de una meta regulatoria, ¿ya? O sea, puede, tanto a nivel consciente o inconsciente, ante una situación se desencadena una meta regulatoria, o sea, algo que nos dice, chuta, estoy en una situación social X, no me puedo poner a llorar aquí, ¿ya? O, chuta, estoy en una situación social X, parece que esta es una buena noticia, que todos están felices, a mí no me hace feliz. Por ejemplo, alguna amiga, tu amigo cercano, te cuenta que se va a casar con la pareja que a ti no te gusta, pero te lo está contando como una buena noticia. Y ahí hay gente, tú, además, ay, qué buena, felicitaciones, estoy tan feliz. Ya, activación de una meta regulatoria, involucrarse en el proceso, o sea, básicamente el proceso, que puede ser explícito y consciente, o hay algunos que son implícitos y automáticos. Y esto es muy relevante y creo que también lo dejen ahí como en las notas que van tomando, ¿ya? Porque con los esfuerzos explícitos y conscientes es un poquito más fácil en la tarea, ¿cierto? Porque lo usamos conscientemente, sabemos que estamos desplegando cierto proceso, mecanismo de regulación emocional. Pero aquellos que son más implícitos o automáticos o inconscientes, como la evitación, nos traen más problemas porque no nos estamos dando ni cuenta de que los estamos desplegando, ¿ya? Y luego, en tercer lugar, por supuesto, el efecto en la dinámica emocional que puede, en el fondo, influir en distintos momentos, desde la latencia, cuánto se demora en aparecer, en qué momento aparece, el rise time, la magnitud, duración o incluso extinción de las respuestas emocionales en tanto los dominios experiencial, la experiencia subjetiva, fisiológico o nuestra respuesta conductual, ¿ya? Hay distintos modelos de regulación emocional, ojo, pero yo aquí me voy a basar en el de Gross, que es que también trabaja en mi laboratorio, ya que laboratorio de estrés y emociones de la Universidad del Desarrollo, del Instituto del Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Entonces, hay distintos, pero esto es lo que propone Gross. Él divide las estrategias de regulación emocional de acuerdo al momento digamos, del proceso emocional en el que ocurren, ¿ya? Entonces, están aquellas que son previas a que la respuesta emocional se haga consciente, podríamos decir, o incluso que aparezca. Ya aquí tenemos la selección de la situación o la modificación de la situación. Ya aquí voy a ir poniendo las líneas. Como les decía, me invitan a la radio, no digo que no. Ah, o sea, no elijo situaciones que me van a traer un malestar significativo. Modificación de la situación. Ya, ok, voy a la radio, pero que sea un programa grabado, por ejemplo, que no sea en vivo, si es que está en mis manos. ¿Ya? Despliegue atencional, ¿ya? Una vez que ya no pude ni elegir ni modificar la situación. Ya, listo, ya está, estoy en esta, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, antes de que el estímulo se haga consciente, eh, están estas estrategias que consisten en, por ejemplo, cambiar el foco atencional. ¿Ya? ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes de despliegue atencional? Eso se menosprecian, se degradan. Gracias, Natalie. Em, Está el típico ejemplo de que tú, si eres como yo y estás viendo una película de terror y eres como sensible a la sangre y esas cosas, sabes que va a aparecer o ni siquiera de terror, sabes que va a aparecer una escena de ese tipo y te tapas los ojos. Ya, como el típico ejemplo. Pero está más presente de lo que pensamos. Por ejemplo, estás en una comida familiar con tus suegros, ¿ya? Y empiezan a hablar de política y resulta que tienen posiciones políticas distintas. Y si eres una persona que eso le importa y realmente le produce como cierto malestar escuchar ciertos discursos, me voy a la cocina a ver qué se necesita aquí en el fondo, o empiezo a hablar de otra cosa con la persona que tengo al lado, dirijo mi atención hacia otro lugar. Antes de, porque yo ya sé que se van a poner a hablar de eso, antes de eso, yo cambio el foco atencional, ¿ya? Em,
Si ya no puedo hacer eso, estoy obligada, tengo que poner atención, etcétera, ya me pasó lo que me pasó, listo. Cambio cognitivo. Las estrategias de cambio cognitivo son, bueno, ocurren cuando ya las tendencias propias de la emoción ya pasaron, ¿ya? Pero se busca en el fondo influir sobre esta evaluación que yo les contaba al principio. ¿Ya? O sea, si es que las emociones provienen de una evaluación, de un proceso de evaluación, entonces si yo influyo en ese proceso de evaluación, podría cambiar la experiencia emocional. ¿Ya? O sea, ya esto no es tan malo, vamos a ver qué estrategia existe. Y las que ya ocurrió la respuesta, ya estoy activada, ya mi corazón está latiendo rápido, me sudan las manos, ya no hay nada que hacer, estoy en esto, qué horror. Le trato de ver el lado positivo, no puedo. Bueno, trato de inhibir o de, por ejemplo, influir y modificar mi respuesta fisiológica, ¿ya? O mi respuesta conductual también. Entonces, por ejemplo, no muestro que estoy triste, me río, trato de no llorar, o incluso respiro. Eso es una estrategia central en la respuesta. Hago ejercicio de respiración, hago ejercicio también. Eh, en fin, ese tipo de situaciones. Ya. Entonces, la investigación en esta línea se ha centrado en dos estrategias. Ya me pasé mucho, así que ya voy a tratar de ir cerrando. Pero que son la supresión y la reevaluación cognitiva. La supresión es una estrategia que ya está, como les contaba. Yo trato de no llorar ante una situación que me da pena, pero no quiero llorar en público, ¿ya? O estoy enojada, imagínense, estoy enojada con alguien, pero en ese momento no puedo demostrarlo, entonces me guardo el enojo, por decirlo así. Y se ha comparado harto con la reevaluación cognitiva, que es esta estrategia que en el fondo busca interpretar una situación de manera distinta, ¿ya? Y lo que se ha visto es que en general las personas que usan más la reevaluación cognitiva tienen mejores resultados, tienen mejor ánimo, incluso se ha visto directamente en los estudios experimentales. Que sí, en los estudios experimentales en el laboratorio, una menor respuesta fisiológica de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, de tasa cardíaca, sudoración, conductancia de la piel, en fin, ¿ya? Incluso una menor activación de la amígdala, imagínense. Em, y son personas que tienden a reportar mayor bienestar. Entonces, todo nos indicaría que tenemos que tratar de orientarnos hacia las estrategias de reevaluación cognitiva. Ojo, no quiero dar como ese mensaje de que la reevaluación es buena y la supresión es mala, porque todo va a depender de la situación. Ya va a haber situaciones en las que realmente tengamos que usar la supresión y no nos va a servir la reevaluación cognitiva. ¿Ya? O va a haber situaciones que realmente son malas por donde se les mira, entonces no hay forma de verle el lado bueno. Entonces, antes se pensaba más que era como reevaluación cognitiva viva sobre la supresión, pero ahora la tendencia es más a poder desplegar de manera flexible distintas estrategias de acuerdo a las demandas de la situación y las metas que yo tenga para esa situación. Hay otros marcos, y aquí les voy a presentar un marco de Garnevsky y sus colegas que identificaron estas 9 estrategias de regulación emocional, que se las dejo en esta tabla. Autoculparse, o poner la culpa ya sea en ti mismo o en otros. Aceptación, simplemente aceptar las cosas como son y it is what it is, como dicen los gringos, así es la vida, cosas que pasan, en fin. Refocalización en los planes, ya, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? ¿Cómo vamos a salir de esta? Refocalización positiva y reinterpretación positiva tienen mucho que ver con lo que les decía del reappraisal o reevaluación. Poner en perspectiva lo mismo, como ya, ok, me pasaron un parte, eso realmente me pasó, pero al menos no hubo un accidente y estamos vivos realmente. Que a veces no hay que abusar de ello, pero a veces sí nos puede servir para precisamente poner en perspectiva. O catastrofizar, que sería lo contrario. Algunos estudios y autores plantean que habrían estrategias que son más adaptativas, como son la aceptación, la refocalización en los planes y la refocalización positiva. La
reinterpretación positiva y poner en perspectiva. Ah, también está la rumiación, que es cuando no puedo parar de pensar acerca de, oh, ¿por qué pasó esto? Debería haber hecho, lo hice mal, esta cuestión, esto me tiene... Ya. Esas estrategias estarían asociadas a peores resultados, ¿ya? Pero eso está como lo positivo en negativo. Ya. Em, entonces, ya para ir terminando, sí, ahora voy a ir terminando. Exacto. Algo que entender cuando pensamos en estrategias más adaptativas y de regulación emocional, o sea, lo que yo le llamaría el desde, es que, en primer lugar, las emociones se definen como procesos multimodales, ¿ya? Multimodales aquí, sí, multimodales. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen distintas, o sea, es un proceso integral, ya que ocurre en distintas dimensiones, ya lo habíamos visto. Experiencia subjetiva, conductual, nos llevan a la conducta y cambios psicológicos. Pero esta parte de conductual no es menor porque se plantea que las emociones en sí mismas no solo son emociones, sino que nos llevan a la acción, nos movilizan a ciertas acciones, porque recuerdan que las emociones tenían funciones, ¿cierto? Funciones, ¿cierto? Entonces nos llevan a la acción. Em, y estas tendencias a la acción tampoco son universales, sino que también dependen del individuo. O sea, hay personas que ante situaciones desagradables o sí, sí, situaciones difíciles tienden a culpar a otros, por ejemplo, sin darse cuenta. Siempre, ah, pero es que este se pasó, este maneja pésimo, pero es que esta persona no me dijo antes que tenía que ser. Tendencia, ¿ya? Otros que tienden a culparse excesivamente a sí mismos, otros que ven la cosa de forma más equilibrada, ¿ya? Pero lo importante de aquí, de todas estas estrategias de regulación, es que lo que se busca es es separar, poner una pausa entre medio, separar la tendencia a la acción, o sea, lo que esa emoción me llama a hacer, y la acción propiamente tal, ¿ya? Es decir, sí, eso, básicamente, ¿ya? Como lo dice la típica frase de la tradición del mindfulness, responder en vez de reaccionar, ¿ya? Responder en vez de reaccionar, es decir, tomo una pausa y defino si es que esa tendencia automática, pero muy automática, que surge de llorar, de gritar, de ir a pegarle a alguien, de encerrarme en mí mismo, ¿verdad? Lo que sea, es la más apropiada o no. Porque puede que sí, pero también puede que no. Y en el caso de que no, voy a tratar de contrarrestar esa tendencia a la acción o emotion related behaviors, como se les dice en inglés, ¿ya? Pero ¿cómo voy a hacer esto, que es la meta, digamos, de la regulación emocional? ¿Cómo voy a lograr esto si es que no soy consciente de qué emociones siento, cómo las siento y qué tendencias, resultado de qué evaluación están siendo y qué tendencias a la acción representan o movilizan para mí? ¿Ya? En el fondo, si las emociones son producto de esta evaluación, tengo que entender por qué estoy haciendo esta evaluación, por qué estoy pensando que la paz es algo que en el fondo define mi persona. Bueno, porque quizá la historia de mis padres es así, o sea, que de mi familia, la que ya, pero ¿es así o no es tan así quizás? Hay otras alternativas. Em, ya, pero no, a lo que voy es que no sacamos nada con decirle al adolescente solamente. Oye, pero si en verdad no es para tanto, porque en verdad no es para tanto. ¿Ya? Ojo, me gustaría poder decirle eso a mí. Eso es lo que me gustaría decirle. No es para tanto. Hay otras alternativas, hay miles de maneras. No tiene que ser ahora, no tiene que ser de esta forma tampoco. Ya, pero si le puedo decir eso, pero lo voy a convencer o voy a convencer al lado del estudiante que tengo al frente, por ejemplo, si es que ellos no están siendo conscientes desde dónde viene esa evaluación que hacen y cómo, y lo que les genera. eh, entonces, bueno, estas estrategias también hay que considerar que se desarrollan con el tiempo, ¿ya? Son producto de la práctica. Entonces, es importante empezar a desplegarla de a poco y fomentar esta práctica y aprovechar incluso la situación de país como un escenario ideal para poner en práctica todas estas habilidades, ¿ya?
que nos permitan hacer parte a la emoción, ¿ya? Y en el fondo incluso usarla a nuestro favor en lugar de huir de ella, ¿ya? Para esto las prácticas contemplativas son, digamos, ideales, ¿ya? Aquí todo lo que es el mindfulness ha demostrado muchísimos beneficios a nivel de corteza prefrontal y de cómo pueden no solo disminuir la actividad, por ejemplo, de la amígdala, sino que aumentar este control prefrontal de todas las funciones ejecutivas que se ubican aquí en nuestra parte frontal del cerebro. Eh, entonces, mindfulness ya sabemos que nos sirve mucho y está en todas partes. O sea, si yo ahora les hago una meditación, no nos sirve de nada contarles más, eso está en todas partes, pueden buscar en YouTube. Hay aplicaciones, las respiraciones conscientes ayudan mucho. Hay podcast, Spotify, hay muchas meditaciones guiadas que nos pueden ayudar en esto. Y ojo, que también se ha visto que personas, por ejemplo, que tienen déficit atencional, nos cuesta demasiado, demasiado meditar. Yo soy, imagínense, yo soy instructora de mindfulness, tengo un máster en la cuestión y aún así es algo que no he podido aplicar en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Se ha visto que el ejercicio, por ejemplo, ejercicio de fuerza, pilates, en fin, ejercicios en los que tienes que tener conciencia de tu cuerpo, producen efectos similares a los de estas prácticas contemplativas o facilitan también el poder desarrollarlas porque necesitan una conciencia constante corporal, sí, corporal, por ejemplo, en la ejecución. Entonces, en lugar de juzgar si el mensaje aquí que quiero dar es que en lugar de juzgar si una emoción es buena o mala, em, esto se trata de observarla, sí, observar en mí misma, en mí mismo y ayudar a él o la adolescente, niño o niña también, en este proceso, ya de hacer consciente dónde está surgiendo, qué la desencadenó, qué otros factores, cogniciones, percepciones, recuerdos influyen en que esté surgiendo de esa manera. ¿Y para qué? ¿Me está protegiendo de algo? ¿Me está advirtiendo? Etcétera. Y ahí recién puedo intentar desplegar alguna estrategia de regulación emocional y, bueno, definir si es que es adaptativa o no. Entonces, voy a hacer una diapositiva que en realidad es un autoplagio de otro seminario, pero que me pareció muy idónea para esto. ¿Cuál es el rol de nosotros como adultos? Acompañar este proceso sin invadir, orientarlo sin dirigir, ¿ya? Porque eso tampoco en el cerebro adolescente vamos a tener mucho éxito, sino que es ir, por ejemplo, haciendo estas preguntas. em, sí, haciendo estas preguntas y promoviendo que se haga estas preguntas cada vez que se enfrenta a una emoción. ¿Ya? También empatizar sin inundarme, eso es muy importante porque la empatía y la validación emocional, aquí validar sin cuestionar, también ayudan a reducir la actividad de la amígdala, que un otro me entienda, me escuche, me comprenda, le haga sentido lo que a mí me pasa, ¿ya? Y asimismo, escuchar sin juzgar. Em, Así que eso es lo que les tenía que decir, pero como lo prometido es deuda, les voy a dar también algunas herramientas que se pueden llevar así ya, desde ya para la casa, que son, bueno, las preguntas, ojo, las preguntas. Em, Preguntas, por ejemplo, dos preguntas que creo que pueden servir mucho. Ante cierta situación que me provoca ansiedad, la paz, lo que sea, me peleé con una amiga, con quien sea. ¿Qué me digo de mí? ¿Qué me digo de mí misma cuando me surge toda esta emoción? ¿Qué me digo del otro o de los otros? ¿Ya? Eso ayuda un poco a sentarse la pausa. Ejercicios de respiración de 5 minutos, 3 minutos incluso, pueden servir. Yo a veces hago 10 respiraciones, trato de contar las respiraciones. Ayuda mucho. Apoyar todo lo que es la reevaluación cognitiva y el ejercicio de los 5 sentidos de cuando el adolescente o a una persona esté pasando por una situación de estrés, por ejemplo, estoy en La Paz y me siento en blanco, estoy tratando de respirar, ya me ayudó un poco, pero ¿ah?
me quedé en blanco, no sé lo que sea, tratar de enfocar la atención en 5 cosas que pueda ver. No sé, la lámpara que está ahí, esa pantalla, esta botella de agua, ya. 5 cosas que pueda ver, 4 cosas que pueda escuchar, ¿sí? Escuchar o tocar. Bueno, vamos a hacerlo, escuchar. 4 cosas que pueda escuchar. Sí, 3 cosas que pueda tocar, ¿ya? Distintas texturas, sintiendo, concentrándome en esos sentidos. 2 que pueda oler y una que pueda saborear. Ahí el chicle que nos dio el tip ahí, Sebastián, sirve para eso, ¿ya? Y si no basta hacerlo una vez, vamos haciendo de nuevo, ¿ya? Lo hacemos de nuevo, 2, 3 veces incluso, hasta poder centrar nuestra atención en el presente y salir un poco de esa excesiva atención a lo interno que caracteriza también la ansiedad. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención, también por la espera inicial de nuestros problemas técnicos y nada, pues aquí quedo atenta para sus preguntas. Daniela tiene Gracias. una Ah, pregunta. mindfulness. Daniela. Bueno, yo, mi experiencia, las 3 veces que di la primero PSU, no di PAES, pura PSU, me tocó la mala suerte de que me llegó el periodo y me resfrié el mismo día. Oh, Ya la primera vez, ay, no. Total que fue terrible el primer día, ¿ya? Después el segundo día me tuve que tomar un café, no, o sea, como casi un multivitamínico, para mantenerme así con los ojos, así igual que con los papás cuando no duermen por estar pendientes de los hijos, los ojos abiertos así como que toda la tarde para hacer la prueba. Después la segunda que ya me sucedió lo mismo que di la prueba, ya la acepté, ya dije ya tengo que hacerlo y me tocó nomás. Entonces, como me ha tocado enseñarle a adolescente, porque yo estuve para que me titulé, yo estuve en 2 liceos. Entonces yo les decía, sobre todo, me tocó uno de tercero y cuarto, que la verdad es que hay cosas que, como lo que me pasó a mí, experiencia, por lo menos lo que yo hice, es, o sea, tratar, me acuerdo que llevé, ¿qué hay que llevar? Ver así, no respiración en ese momento, está el rollo confort, porque siempre, sobre todo las mujeres, siempre van a dar ganas de ir al baño por estrés, llevarse paños desechables y tratar de dormir una semana por lo menos y empezar allá como que no sobrecargarse, porque empiezan a sobrecargarse y tratar de ya no esperar al último día para pasar, porque lo más probable es que no se quede. Aunque hay algunos que les resulta, pero la verdad es que después no sé cómo les habrá ido con la técnica. Yo les cuento nomás a los adolescentes mi experiencia. Y bueno, ahora con adulto ahí en la cárcel, no me voy a decir detalle, digo que me enfermé 2 veces, pero lo importante es porque, claro, por las circunstancias no se pueden preparar bien, pues. Entonces, que estén lo más tranquilo posible, o van a hacer un par de ensayos, pero que den lo mejor de ellos nomás. Porque claro, la verdad es que uno puede darle consejos, pero es que resulta que cuando llegue ese día uno no sabe cómo reacciona el organismo. Y el organismo es bien impredecible. Hay gente que le da, por ejemplo, ganas de vomitar. Está vomitando así como que por estrés. Pero el año pasado que los alumnos pues son adultos que dieron la evaluación, no, estuvieron bien, estaban tranquilos. Entonces, como darle algunos consejos nomás, pero así como respiración, sí se puede, pero a veces en ciertos contextos como que cuesta respirar. Porque siempre te estás dando vueltas. Ay, sobre todo en matemáticas. Matemáticas. Los ejercicios de problema de planteo es lo que más causa estrés. Y el lenguaje igual, les cuesta más lectura, esas preguntas difíciles. Entonces ahí tienen que ver con la forma de responder. Es más que nada como mi aporte a lo que le digo a los alumnos cuando tengan que dar la paz. súper, muchas gracias, Daniela. Sí, de todas maneras, me recordaste algo relevante que también, si bien la impredictibilidad, como habíamos visto, no es un factor de los más estresores,
sí ayuda ponerse en el escenario de manera preventiva, no de manera compulsiva, así como, "Ah, ¿qué pasa si...". No, pero sí, bueno, está este reconocimiento de salas, quizás ir más de alguna vez, imaginar, dicen, o sea, no dicen, mentira, las investigaciones están sugiriendo, la última investigación están sugiriendo que la imaginería, la visualización, ayuda a desempeñarse mejor en una situación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que ya ir a dar un seminario presencial frente a 200 personas y si yo me imagino ahí con el micrófono, lo que llevo puesto, visualizo cómo me voy a sentir también, eso me permite anticiparme a la situación y aporta un poco a este factor de impredecibilidad y también de incontrolabilidad. Llevo pañuelos, llevo alcohol gel, llevo una toallita, por ejemplo, higiénica, por si acaso, como anticiparme de esa manera también permite. Respecto a lo que dice la respiración, exacto, hay veces que cuesta respirar, por eso hay que practicar esto antes. Ya, tratar de desde ya ir enseñando estos ejercicios de a poquito. Ahí les dejé en el chat cómo pueden buscar mindfulness o respiración consciente incluso para prepararse. Y antes de las otras dos preguntas, ya discúlpenme, pero me faltó algo que me parece muy relevante mencionar en esto de ayudar a los y las adolescentes a ser conscientes, a darse cuenta de todo este proceso emocional de en base a qué se desencadenan las emociones, de la evaluación que hacen, qué se dicen de ellos mismos y qué es lo que tienden a hacer. Porque me parece relevante tener en cuenta el rol de la procrastinación también. Ya la procrastinación se dice ahora es una estrategia de regulación emocional también. Yo la ubicaría, ahí donde está mi herramienta, aquí está. Yo la ubicaría aquí, en el despliegue atencional. En el fondo, ya, yo tengo que trabajar en la tesis, pero me produce demasiada ansiedad, tengo que estudiar para la paz, me produce demasiada ansiedad. Entonces, vuelco mi atención hacia otra cosa que igual puede ser útil o no, ya sea scrollear 3 horas en redes sociales o limpiar toda la bodega, qué sé yo, tendencias que nos dan. Em, para la procrastinación se recomienda también poder identificarla cuando aparece, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está costando? He visto también unas preguntas que son muy útiles para que las anoten y ahí ayuden a sus adolescentes con esto. ¿Qué es lo que me está costando de la situación? Ya estoy procrastinando de nuevo, en vez, oh, ya estáis de nuevo lo mismo procrastinando y autoflagelarse porque una está tan poco disciplinada y no puedes dejar el celular de lado. No, eso no sirve de mucho. Aproximarse con curiosidad. ¿Por qué estoy procrastinando? ¿Por qué agarrar el celular de forma tan automática al solo pensar en que tengo que hacer un ensayo PSU? ¿Qué es lo que me está costando? Anotarlo, darse... No, lo que me cuesta es que son demasiadas preguntas y me abrumo porque es mucho. Bueno, entonces vamos de a poco. En vez de hacer el ensayo de, no sé, 70 preguntas, cuantas sean, hagamos solo 10 metas más pequeñas. Y así esa sensación de abrumación se va reduciendo. Así también cuando dividimos las tareas pequeñas en pasos. Tengo que estudiar la historia de la humanidad, la historia universal. No sé, en verdad, yo no tengo muy claro lo que entra en esa prueba, pero me imagino, ya, o sea, vamos de a poquito, solamente voy a estudiar Grecia y Roma, la edad antigua, ya, sí, el Renacimiento, solo eso. O sea, no tengo que, si me pongo metas demasiado grandes, la procrastinación va a aparecer porque van a ser abrumadoras. ¿O qué es lo que me cuesta? No, es que matemáticas siempre alguien dijo por ahí, siempre me ha generado ansiedad, me expone a algo en lo que no soy buena. Ya, sí, está bien, pero puede que no sea buena, pero voy a ser peor si es que no practico. ¿Ya? Eso quería dejarles porque creo que también es muy útil el ver la procrastinación de esa manera, hacerse esas preguntas y entenderla desde ahí. Ahora sí, la siguiente pregunta. Natalia. Hola, hola Constanza, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Oye, mira, es súper interesante el seminario, pero hay una pregunta que hice hace un rato. Yo tengo estudiantes neurodivergentes y generalmente ellos no expresan esta emocionalidad, este estrés o esta ansiedad que están sintiendo frente a este proceso de selección universitaria. Entonces,
En más de alguna oportunidad es muy probable que yo no haya logrado advertir los signos que ellos me han entregado y no los he podido ayudar quizás. Entonces, ¿qué tip o qué observación me dices tú que pueda tener en cuenta para poder ayudarlo? Ya, excelente pregunta también. En las neurodivergencias cuesta aún más este proceso de la autoconciencia o esta capacidad de la autoconciencia, ¿ya? Por ejemplo, en déficit atencional muchas veces, debido a la desregulación de los sistemas dopaminérgicos, podríamos decir, que regulan la atención, eh, no me doy cuenta cuando tengo hambre, no me doy cuenta cuando tengo que ir al baño, hasta que es demasiado tarde, ¿ya? Entonces, ir ayudándolos a identificar estas pistas sirve para también el tema de las desregulaciones emocionales. En el caso de estudiantes del espectro autista, por ejemplo, lamentablemente las desregulaciones que tanto queremos huir, obviamente no las que llegan al extremo, eso ojalá no pasen nunca, pero desregulaciones que son desagradables, que implican un trabajo, que son necesarias. Porque a partir de ahí es que nosotros podemos entender cuáles son los desencadenantes de esas desregulaciones, si es que las hay. Ya no todo estudiante te va a presentar desregulaciones. Pero después una desregulación es una buena situación para analizar qué fue lo que pasó. ¿Ya? Muchas personas, y entiendo obvio desde dónde viene, pero piden tips para la desregulación de qué hago cuando un estudiante te hace desregula. Pero creo que la pregunta correcta que hay que hacerse es ¿qué hago antes de que un estudiante te hace desregule? Ya no sabemos identificar muy bien los desencadenantes de esas posibles crisis. Tema aparte, pero yéndonos directo a lo concreto, ¿qué nos puede servir con este tipo de estudiantes, tanto TEA como TDAH, por ejemplo, que tienen más dificultades en reconocer los propios estados internos y además hipersensibilidades sensoriales en muchos casos? La herramienta del semáforo, ¿ya? ¿Qué consiste? No los tengo acá, pero bueno, tengo papeles, cartulinas de tres colores, verde, amarilla y roja. Ya las recorto en círculos, por ejemplo. Esto puede ser con adolescentes, o sea, con adultos incluso esto funciona perfecto. Y trato de hacer pausas obligadas en el día, sobre todo si tengo alguna activación emocional. Y, em, me- por ejemplo, ya si son estudiantes más pequeños, se pueden poner, le pongo un scotch a los círculos y me los pongo aquí, por ejemplo, me los pego en el pecho. Ya, y ahora yo estoy tranqui, estoy tranquila, ¿no? Ya, estoy verde, ¿ya? Y así eso me sirve tanto para mí como también para el entorno, para entender en qué estoy, cómo te ayudo, cómo te apoyo. Ya, pero ahora estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, en esa postulación que tengo que mandar, la cuestión, ya verán, estoy amarilla. Ya estoy ya en un estado en el que estoy semiactivada, podría hacer otra cosa como salir a caminar. El salir a caminar, los estudios han demostrado que simplemente caminar reduce también la actividad de la amígdala, por si sirve, ¿ya? O hablar con alguien, o escribir lo que me pasa, también sirve. Y ya el rojo, para identificar cuando ya estoy más gatillado, digamos, y estoy en un estado en el que eh, puedo, digamos, de que no es el ideal, pero obviamente también es necesario transitar por esos estados a veces. El punto es que tenemos estos tres colores y son herramientas que son como un poco más concretas, porque también en el caso de los TEA funcionan mucho más de esa manera, les cuesta conectarse con estos estados internos, porque también hay una dificultad para abstraer eh, sí, en la capacidad de abstracción. Entonces, a través de estímulos concretos, hacer estas conexiones es algo que sirve mucho. Y todo lo que de ahí se puede derivar, está como este semáforo que les cuento, pero quizás, no sé, hay otras herramientas que se pueden usar. Pienso en estos squeezies que están de moda. Estos capibaras, los capibaras están de moda. O sea, claro, lo puedo pensar así incluso. Estudiante con TEA que tiene una hiperfijación en los dinosaurios. ¿Qué dinosaurio soy ahora? Por ejemplo, estoy pensando en estudiantes quizás menores, pero también sirve para todo. Un estudiante que reggaetonero, trapero soy ahora, no sé, incluso en una escala de
reggaetoneros, traperos. ¿Cómo te sientes hoy? Sí, Pablito Chilling, Basado, no sé quién será más Bad Bunny tirándole el celular a la persona a la fan que se le acercó, en fin, pero ese tipo de estrategias, espero que te sirva. Preguntan aquí si lo que hablo es de desensibilización sistemática. Al menos lo que recién estaba mencionando, no, pero no sé si eso fue hace un rato o fue ahora. Eso es más Fue bien la como pregunta poder... anterior. Ah, ya. La lexitimia, exacto. Le juega mal por no reconocer las señales, dice Sebastián. Bueno, ¿qué otra pregunta? Ah, miren, aquí hasta mandaron un link de Mercado Libre. El pin de la batería social también, eso mismo. Ah, ahí está. ¡Oh, qué lindo! Me encanta. Ingresen al link, por favor, y véanlo. Cuesta 3.990 solamente. Utilizar pictogramas y tarjetas de las emociones. Utilizar sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. Eso, para que se expresen y anticipen. Ujú. Eh, eso. Miren, aquí en las reseñas del el pin de la batería social, dicen, mi hijo es TEA y le encantó. Sirve mucho para aquellos que les cuesta decir cómo se sienten. Ya, ¿alguna otra pregunta o vamos ya cerrando? Docente, parece que vamos cerrando porque no hay ninguna más, no hay más preguntas. Ya, perfecto. Ya, gracias, La dejo docente, por el entonces. seminario. Entonces, tengo entendido que ahora van a hacer el sorteo. Yo igual voy a quedarme viendo algunos comentarios en el chat, pero los dejo y que tengan muy buena noche. Ya.